muy buenos días. Estoy aquí en esta mañana para poder compartir con ustedes la reflexión de la palabra de Dios. El título es Frutos de Arrepentimiento. En Lucas capítulo 13, 11 dice: cierto hombre tenía una higuera plantada en su viña y fue a buscar fruto en ella y no lo halló. Entonces dijo al viñador: he aquí, ya son 3 años que vengo buscando fruto en esta higuera y no lo he hallado. Por tanto, córtala, que ha de inutilizar también la tierra. Entonces él le respondió diciendo: Señor, déjala aún más este año, hasta que yo cava alrededor de ella y la abone, y si da fruto en el futuro, bien, y si no, la cortarás. Cuando Jesús estaba en la tierra, enseñó a través de parábolas, y las parábolas eran argumentos sencillos, en la cual extraía enseñanzas religiosas, de moral, de buenas costumbres, y también le comparaba cómo era el reino de los cielos y cómo tenían que vivir los hijos en la tierra, de acuerdo a la palabra de Dios. Y aquí en esta parábola vemos cómo Jesús lo usa para hacernos entender su deseo. ¿Qué es lo que el hombre debe hacer para alcanzar la misericordia, para alcanzar el reino de Dios? Aquí intervienen 3 personajes. Uno, cuando dice cierto hombre es el dueño, Dios. Y el segundo, cuando habla de el viñador, que es el mayordomo, en este caso Jesús. Y 3, la higuera. La higuera somos nosotros los hombres, tú y yo. Jesús se refirió a esta escena porque más antes había estado hablando del arrepentimiento. Es que nunca Jesús podía referirse a una parábola si es que no tendría un motivo para hacerlo. Siempre Jesús usa esas parábolas para hacer entender a los hombres las intenciones que tiene Él y cuál sería el modo de vivir de los hombres en esta tierra. He aquí, ya son 3 años, dice, y yo vengo buscando fruto. Jesús estuvo 3 años en la tierra y fueron 3 años de ministerio, y aunque Él enseñaba y mostraba por medio de los milagros, los hombres no se arrepentían. Los mismos discípulos, los seguidores de Jesús, los más íntimos compañeros, tenían dudas. Muchas veces Jesús les llamaba la atención y les decía: hombres de poca fe, ¿por qué dudáis? Y aún el último día, Pedro y los discípulos en el monte Getsemaní, cuando Jesús estaba orando porque ya sabía que venían los momentos terribles, que ya venía la crucifixión, vino a ver a los discípulos. Los discípulos estaban durmiendo. Jesús les replica y les dice: ¿no habéis podido siquiera aguantar 1 hora? Bueno, ya duerman. A la verdad, el espíritu es dispuesto, pero la carne es débil. Imagina al Padre mirando este panorama, así como el tiempo de Moisés,
Cuando Moisés bajaba con las tablas de la ley, encuentra un pueblo que se había pervertido religiosamente y se había metido a la adoración de un becerro de oro. Por eso dice el dueño, córtala, que ha de inutilizar también la tierra. Córtala. Cortar significa desaparecerlo, destruirlo, así como hizo en el tiempo de Noé. Destruir a todas esas personas que no se arrepienten. Entonces, él le respondió diciendo, Señor, déjala aún este año. El viñador, como un abogado, porque abogado tenemos ante el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces le responde, Señor, déjala aún este año. El mayordomo, el viñador, Jesús responde, la suave respuesta aplaca la ira, ¿verdad? Y le pide un año al Padre y tenía que haber un sacrificio. Es cuando Él le dice, hasta que yo cabe alrededor de la higuera. La intervención divina sería de mucho valor e importancia, ya que como el viñador que prepara la tierra usa las palas de hierro y los picos, así tenía que hacer Jesús en la cruz del Calvario, clavado con clavos de hierro, latillado con látigos, con puntas de huesos secos y también con bolas de plomo. Jesús tenía que hacer un trabajo sacrificial para poder redimir a los hijos, para que los hijos alcancen esa fe que realmente les faltaba. Por eso dicen muchos los estudiosos, teólogos, que si Jesús no hubiera muerto y no hubiera resucitado, no tendría valor de relevancia para el mundo, para los hombres, para el cristianismo. Pero Jesús fue el único que resucitó, el único que se levantó de entre los muertos, el único que entregó su vida por la humanidad, lo cual nadie lo hizo, ni Buda, ni nadie. Solo Jesús, solo Jesús. El viñador tiene la esperanza de que esa higuera florezca y hace todo lo que está al alcance de sus manos para que esos frutos crezcan. Frutos de arrepentimiento, frutos de fe, frutos de esperanza. Hoy estamos en el año en que Jesús le pidió al Padre y deberíamos revisar en qué áreas de nuestras vidas estamos fallando y no estamos dando esos frutos que se requiere para ser también posesionarios del reino de Dios. Quizás en el conocimiento de Él. Es necesario tener el conocimiento de Dios, conocerlo a Él. Porque muchos de oídas lo conocen. Pero el conocerlo profundamente, conocerlo a Él, es diferente. Quizás en la fe, porque muchas veces la perdemos rápidamente. Vivimos en estos tiempos de fe ligera, que en medio de tantas crisis y tantas circunstancias adversas que se nos están presentando, perdemos la fe. Perdemos la fe. ¿Cuántos hemos perdido la fe?
de un día reunirnos otra vez allá en el templo. Y hemos decidido ya vivir cómodamente en la comodidad de nuestras casas, en la comodidad de una pantalla. Pero sin embargo, ya no queríamos de repente reunirnos. No perdamos la fe, porque de esos frutos está reclamando el Padre. O quizá hemos pecado y no nos hemos arrepentido. Creo que hoy es el tiempo de dar frutos de arrepentimiento. Dice la Biblia que si hemos pecado y confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y liberarnos de toda maldad. Y no dejar que el pecado destruya nuestro corazón, destruya nuestra comunión con Dios. Siempre estamos pecando, aún con la mirada, aún con el pensamiento. Quizás no necesitamos ni siquiera salir de nuestra casa para pecar. Las dudas, la falta de fe, todo eso también es pecado. Y el Padre dice que viene a buscar fruto en esa higuera que es tuyo, y no encuentra esos frutos. Muchos se han imaginado de Dios como un Dios castigador, un Dios determinante, un Dios que no perdona, que más bien está dispuesto a destruir. Pero muchos deben conocerlo. Dios es un Dios de amor y misericordias. Nuevas son sus misericordias cada día. Él hablaba en Isaías que si tus pecados fueran como el rojo carmesí, yo los volveré como la blanca lana. Entonces, ¿por qué corremos? Huimos. ¿Por qué no vamos más bien a sus brazos y nos deleitamos en su amor? Nos acercamos a Dios. Esos frutos quiere el Padre. Que los hijos se acerquen. Que los hijos no se alejen, sino que se acerquen. Así como el hijo pródigo se acercó a Él. Y Él lo esperó y lo abrazó. Porque lo que se había perdido se había encontrado. O tal vez también estos frutos que quiere buscar Jesús, Dios, es para aquellas personas que no lo conocen aún. Que mucha gente no lo conoce. ¿Y cuánto en este tiempo hay personas que no lo conocen? Y saben, lo pueden conocer a través de nosotros, a través de su palabra. Y estamos aquí nosotros, como hijos de Dios, para mostrar al mundo el amor de Dios. No el látigo de Dios. No el juzgarlos, sino más bien estar con ellos, compartir con ellos, mostrar el amor de Dios. Porque el amor de Dios no es religiosidad, no es legalismo. El amor de Dios se da, es puro, es sincero. Y entonces las personas puedan sentir el amor y no más bien el castigo. Pero Dios es amor, dice Juan en sus cartas. Dios es amor. Dios es amor. Así que esos frutos tenemos que mostrar. Jesús, 3 años en la tierra buscando esos frutos. Encontró a 12. Y luego, cuando fueron llenados por el Espíritu Santo, empezaron a dar mucho fruto. Y eso es lo que busca Dios. Mire cómo se extendió el cristianismo por todo el mundo. Solo una persona, Jesús, nuestro Dios.
impartiendo a sus discípulos todo lo que Él tenía para darnos. Y después los discípulos abriendo el camino. Abrió el camino para que mucho pueblo, mucha gente conozca y tenga una experiencia con el Salvador. Hoy todavía estamos en el año que pidió Jesús cuando dijo, dejemos este año más. Y si da fruto en el futuro, bien, y si no, lo cortarás. Entonces, ya Cristo hizo lo suyo, el Padre está en la expectativa, solo queda en nosotros que hemos oído y lo hemos conocido, llevar mucho fruto. Podemos alcanzar, podemos llegar a ese punto, al lado de nuestro Señor Jesucristo. Me viene a mi mente, y para terminar, dice también Jesús, yo soy la higuera, ¿no? Yo soy el árbol de la higuera y ustedes son los pámpanos. El que no está pegado de mí no sirve, no es. Por eso tiene que estar conmigo. Y el que está conmigo dará mucho fruto. Entonces, todo tiene mucho que ver esta situación. El cristianismo es cristianismo porque Cristo está al lado de nosotros. Queridos hermanos, en esta mañana Dios nos habla sobre esta higuera. Somos nosotros parte del reino de Dios. Que demos esos frutos y no nos olvidemos nunca el sacrificio que hizo Dios en la cruz, y ahora nos toca nuestra parte, mostrar esos frutos que tanto desea el Padre, y que el viñador Jesús estuvo con nosotros, dio su vida, hizo todo lo que estaba en la disposición y no perdió la esperanza de que un día los hijos estarían al lado del Padre. Que Dios los bendiga. Que Dios los bendiga. Buenos días. Amén.